Nota editorial de Libre les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. La urgencia de una guerra liberadora, como las que lideraron Simón Bolívar y José de San Martín contra el dominio imperial español hace 200 años. La identidad americana, nuestra americana si se quiere, no es genética ni producto divino. Se origina en un calvario común de ser conquistados, dominados, arrasados, humillados, engañados, explotados, expoliados, censurados, torturados, asesinados por un ejército europeo que desembarcó con Cristóbal Colón para luego desplegarse de norte a sur del continente. Pero la identidad tampoco surgió de condiciones objetivas, estáticas, digamos, físicas, sino del combate contra el dominador. Es cierto que surgimos del asesinato de los jefes aztecas, incas, y del exterminio de cientos de etnias, como las que poblaban el Caribe, por ejemplo. Pero mucho más, somos hijos de la rebelión de Tupac Amaru, de Tupac Katari y de los criollos que rompieron con el mandato colonial, desde Morelos a Monteagudo, siguiendo con Martí, Sandino y las alturas éticas de Fidel, Guevara, Chávez y tantos otros. Fueron Bolívar y Martí los que comprendieron prontamente, anticipadamente, que pasado el dominio colonial español y ya vigente el inglés, sin embargo, el gran peligro era el imperio naciente en el norte, con su convicción de destino manifiesto y su doctrina Monroe, de pretensión total sobre el resto de las Américas, que hasta el nombre se apropiaron. Ese imperio creció como todos los imperios, con guerras feroces, con crueldad, mentiras, y el aporte incalculable de los que, habiendo nacido en territorios de la patria grande, soñaban vivir como los americanos del norte y desarrollaron un pensamiento colonial que modeló para siempre a una clase burguesa, nativa, pero que jamás tuvo proyectos nacionales ni nada de eso. Una burguesía subalterna que comenzó siendo productora de monocultivos o extracciones. Luego se hizo contrabandista, comerciante, industrial, bancaria, pero que desde la década de los 70 del siglo pasado, desde el tercer genocidio que sufrimos los americanos, el de Pinochet, el de Stroessner, el de Banzer, Videla, Bordaberry y tantos otros empresarios, periodistas, diplomáticos, burócratas, se fue convirtiendo en una clase parasitaria que hoy vive de la usura financiera y que hizo y hace del robo su principal forma de riqueza. Como definiera hace más de 20 años el inolvidable Jorge Beinten, una cleptoburguesía, es decir, una burguesía ladrona, como la que llevó la deuda argentina a más de 450.000 millones de dólares, que se robaron todo. O la que saqueó varias veces el petróleo venezolano y se llevó hasta las reservas de oro que estaban en el Banco de Inglaterra. Esta lumpenburguesía, esta cleptoburguesía, ha llegado al poder gubernamental en los Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en El Salvador, en Panamá, en Paraguay, en Ecuador, acecha en muchos otros países y bajo el mando de Donald Trump se lanza hoy a una verdadera guerra integral de dominación imperial sobre el continente americano. Nada ni nadie está a salvo, ni siquiera la otra potencia del norte, la mismísima Canadá, anglo-francesa, a la cual simplemente pretenden anexar, como nos quieren anexar a todos. A diferencia de casi todos los políticos al sur del Río Grande, que miran el mundo desde su ombligo y no ven mucho más lejos que lo que proyecta su sombra, la élite imperial
mira el continente en su conjunto. Lo ve con sus riquezas y sus desafíos, con sus peligros y sus posibilidades. En el extremo sur ve el único paso interoceánico que nadie puede bloquear. En los Andes ve litio, tierras raras. En las pampas y en los subsuelos ve petróleo y gas, agua en la superficie. Mira extasiado las universidades, pues sabe que puede robar de allí sabios de todas las ciencias y ve millones de consumidores para sus obsoletas industrias, productos y sobre todo para el consumismo. Si como pedía Daniel Miglietti, el inolvidable uruguayo cantor, uno olvida los mapas por un rato, podría haber una sola guerra en todo el continente. Van por el gobierno en Chile, por la vía electoral, con un fascista hijo de un fascista alemán, nada menos. Tomaron el control de la economía y la política en la Argentina con Milei y los Caputo. Consolidan dictaduras civiles feroces. En Paraguay, en Ecuador, en El Salvador. Bloquean hasta la asfixia a Cuba y Venezuela, despliegan barcos de guerra en el Caribe y los fondos de inversión por todo el continente nos saquean. Cierto es que nuestros pueblos resisten, incluso hasta niveles de heroísmo, casi increíble como en Cuba y Venezuela, que por todos lados hay jirones de dignidad como el que protagonizó el presidente colombiano en las Naciones Unidas, y pedacitos de poder popular, pero todavía cada uno lucha aislado, como si no supiéramos que del otro lado hay una sola estrategia, un solo ejército que despliega tropas armadas, pero también troles cibernéticos, dueños de banco, burócratas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de cientos de organizaciones, fundaciones que simulan humanismo mientras convalidan este genocidio por goteo que va secando el continente. Muchas veces se ha dicho que no hay que ver la realidad social como una foto, sino como una película con su contexto y su historia. Pero digamos que si no pueden ver el ciclo histórico de dominación colonial, si no pueden ver cómo el imperio desarmó el ciclo progresista con palos y zanahorias, si no pueden ver las similitudes históricas entre los 70 y esta nueva década infame, les pedimos que al menos miren una foto que sea un collage. Pongan en ese collage la foto de Milei lamiendo las botas de Trump, que lo humilla diciendo que no le dará un peso si no gana las elecciones, al tiempo que amenaza a todo el pueblo argentino con el derrumbe final si no votan a los neofascistas de Milei. Pongan en ese collage a la sexta flota asesinando tripulantes de pequeños barcos en las costas venezolanas que nadie sabe ni quiénes son ni qué llevan, que son ejecutados sin juicio previo ni derecho a la defensa, en el lenguaje jurídico, ejecuciones extrajudiciales. Pongan la foto de los sicarios colombianos asesinando firmantes de la paz y la de los narcos mexicanos asesinando gente del gobierno del Distrito Federal. Pongan la foto de La Habana a oscuras y casi sin agua, fruto del bloqueo más brutal de la historia contemporánea. Pongan la foto de los niños que mueren sin atención médica en todos los países, la de los policías ocupando calles y plazas en todos lados y pegando a los manifestantes. Y si todavía no la ven, vuelvan a leer aquellas breves palabras de José Martí. A un plan obedece nuestro enemigo, de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan, enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlos, hacer por fin a nuestra patria libre. Plan contra plan, pedía Martí. Donald Trump acaba de firmar la orden, como si hiciera falta, para que la CIA realice acciones de sabotaje que puedan llegar al magnicidio de Nicolás Maduro.
casi al mismo tiempo que interviene con dólares en el mercado de divisas de la Argentina para sostener a Milei y extorsionar al pueblo, a los gobernadores, a los políticos, a los comunicadores y a todos los que se prestan. El peor error sería no ver que es una misma operación militar con formas clandestinas y políticas, con formas diplomáticas y comunicacionales, con préstamos y giros bancarios. Por eso hace falta una única estrategia, una guerra popular, continental, política, cultural, diplomática, lo que sea, pero que no renuncie a ningún modo a defender la causa de la libertad americana, porque ese es el sagrado derecho y el sagrado deber de nuestros pueblos.